Me llamo Eliseo, tengo 49 años, y hace exactamente 47 días mi esposa me llamó a su oficina en medio de la mañana para decirme 5 palabras que destruyeron 18 años de matrimonio. Acabo de heredar $600 millones. Antes de que pudiera siquiera procesar esa cifra absurda, ella empujó unos papeles hacia mí y agregó con una sonrisa helada: arregla tus cosas y sal de nuestro apartamento inmediatamente. Cuando llegué a casa esa tarde, todos mis documentos personales estaban sobre la mesa. Papeles de separación. Ya firmados por ella. Solo faltaba mi firma. Me senté, leí cada línea en silencio, tomé el bolígrafo y firmé sin decir una palabra. Ella estaba parada junto a la ventana, observándome. Cuando terminé, me levanté, la miré a los ojos y le dije con toda la calma del mundo: disfruta tu nueva fortuna, Nayla. Y ella se rió. Se rió fuerte, como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. Lo que ella no sabía en ese momento, lo que no podía ni imaginar, era que 47 días después esa risa se convertiría en el peor error de su existencia. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comienza con gritos ni portazos. Comienza mucho antes, en una vida tan ordinaria que podría ser la de cualquiera. Soy ingeniero civil. Trabajo en una empresa de construcción mediana, superviso obras, reviso planos, firmo permisos. Salgo de casa a las 6 de la mañana cuando todavía está oscuro, regreso a las 7 de la noche cuando ya oscureció de nuevo. Durante 18 años hice exactamente eso. Pagué cada cuenta, cada cuota del apartamento, cada cena, cada servicio. Nunca faltó comida en la mesa. Nunca nos cortaron la luz. Nunca nos atrasamos con nada. Éramos estables. Éramos seguros. Éramos, como Nayla empezó a decir en los últimos años, aburridos. Nayla trabajaba en recursos humanos de una compañía mediana. Ganaba bien. Entre los dos teníamos suficiente para vivir cómodos. No ricos, pero tampoco apretados. Vacaciones una vez al año. Un auto decente. Un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Yo pensaba que eso era suficiente. Pensaba que construir una vida juntos significaba exactamente eso: estabilidad, respeto, compañía. Qué ingenuo fui. Ella cambió hace como 3 años. Empezó a seguir cuentas de millonarios en redes sociales. Mujeres con carteras de diseñador, autos importados, viajes a Dubái. Hombres con relojes que costaban más que nuestro apartamento. Influencers que vendían cursos de éxito y manifestación de abundancia. Nayla pasaba horas viendo esas vidas perfectas, esas vidas que brillaban. Y cada vez que me miraba a mí, veía decepción en sus ojos. Como si yo fuera la prueba viviente de que había elegido mal. Nunca discutimos por eso. Ella no gritaba. No peleaba. Simplemente se fue alejando. Respondía con monosílabos. Comía mirando su teléfono. Dormía dándome la espalda. Yo intenté hablar varias veces. Le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, si había algo que pudiera hacer diferente. Ella siempre decía lo mismo: estoy bien, Eliseo. Solo cansada del trabajo. Y yo le creía. O quería creerle. Hubo una persona en nuestras vidas que Nayla despreciaba abiertamente: su tía Melissa. Una mujer de 78 años que vivía sola en una casa vieja en las afueras de la ciudad. Melissa nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era de esas personas que la familia menciona de pasada, casi con vergüenza. Excéntrica, decían. Rara. Amargada. Nayla hablaba de ella con desdén. Decía que era una vieja loca que perdió su vida acumulando porquerías en esa casa enorme y descuidada. Que nunca hizo nada productivo. Que era un desperdicio de existencia. Yo conocí a Melissa en una reunión familiar hace 15 años. Me pareció una mujer inteligente, irónica, con una mirada afilada que veía más de lo que la gente creía. Después de esa reunión, no sé por qué, empecé a visitarla. Al principio fue casualidad. Pasaba cerca de su casa volviendo de una obra y me detuve a saludar. Ella preparó té, conversamos sobre libros, sobre arquitectura antigua, sobre la ciudad que ambos habíamos visto cambiar. Me invitó a volver. Y volví. Todos los domingos durante 15 años. Nayla nunca supo de esas visitas. No porque las escondiera, sino porque nunca preguntó. Los domingos por la mañana yo salía. Ella asumía que iba al gimnasio o a caminar. Nunca mostró interés. Melissa y yo nos volvimos amigos de verdad. Ella me contaba historias de su juventud, de los negocios que había manejado en silencio,
de las decisiones que tomó cuando las mujeres no tomaban decisiones. Yo le arreglaba cosas en la casa, cambiaba focos, reparaba grifos, podaba el jardín. Éramos compañía mutua, nada más. Hace 4 meses, Melissa me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba débil. Me dijo que no se sentía bien, que necesitaba llevarla al hospital. Fui inmediatamente. Pasó 3 días internada. Los médicos dijeron que su corazón estaba fallando. Ella lo sabía. Me lo dijo sin dramatismo, como quien comenta el clima. Eliseo, me quedan semanas, quizás un mes. Quiero que sepas que has sido la única persona que me trató como un ser humano en los últimos años. Te agradezco cada domingo. 2 semanas antes de morir, Melissa me entregó una caja de madera. Pesaba poco. Adentro había papeles doblados, sobres amarillentos. Me dijo, guarda esto, ábrelo solo después de que yo me vaya. No preguntes ahora, solo confía en mí. Yo asentí, guardé la caja en mi auto, la llevé a mi oficina y la puse en un armario. No le di mucha importancia. Pensé que serían fotos viejas, cartas sentimentales, recuerdos de otra época. Melissa murió un jueves de madrugada. Yo estaba con ella. Naila no fue al hospital ni una sola vez. El funeral fue el sábado. Asistieron 12 personas. Naila vino conmigo, pero se quedó atrás, revisando su teléfono. No derramó una lágrima. Cuando salimos, comentó, al menos ya terminó el show de la vieja. Esas fueron sus palabras exactas. Y entonces llegó ese martes. El martes que dividió mi vida en un antes y un después. Eran las 11 de la mañana, yo estaba en la obra revisando cálculos estructurales cuando mi teléfono sonó. Era Naila. Su voz sonaba extraña, aguda, eléctrica. Eliseo, ven a mi oficina ahora mismo. Es urgente. Necesito que vengas ya. No me dio tiempo de preguntar nada. Colgó. Sentí un escalofrío. Le pedí permiso a mi jefe, Enrique, un hombre de 55 años que siempre fue justo conmigo. Le expliqué que mi esposa me había llamado con urgencia, que parecía algo serio. Él me miró preocupado, me puso una mano en el hombro y me dijo, ve tranquilo, Eliseo. La familia es primero. Ojalá no sea nada grave. Le agradecí y salí corriendo hacia mi auto. Durante los 25 minutos de camino, mi mente imaginó 1000 escenarios. Un accidente, una enfermedad, problemas legales, algo con su madre, algo conmigo. Conduje más rápido de lo normal, con el estómago revuelto. Llegué al edificio donde trabajaba Naila, un lugar corporativo de vidrio y acero. Subí en el ascensor hasta el 4º piso, saludé a la recepcionista que me conocía de vista porque a veces pasaba a recoger a Naila. Ella me devolvió el saludo, pero su expresión era rara, como si supiera algo que yo no sabía. Como si sintiera lástima por mí. Toqué la puerta de la oficina de Naila. Escuché su voz desde adentro. Adelante. Entré. Ella estaba sentada detrás de su escritorio, pero no parecía la misma mujer con la que había desayunado esa mañana. Llevaba un traje gris que solo usaba para reuniones importantes. Tenía el cabello perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Y esa sonrisa enorme, brillante, pero completamente vacía de calidez. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar algo muy grande. Me hizo una seña para que cerrara la puerta. La cerré. Me quedé parado frente a su escritorio como un empleado esperando instrucciones. Siéntate, Eliseo. Dijo mi nombre como si fuera un extraño. Me senté en la silla frente a ella. Sobre el escritorio había una pila de documentos. Papeles oficiales con sellos, carpetas manila, bolígrafos alineados. Todo demasiado preparado. Demasiado organizado. Ella cruzó las manos sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Recibí una llamada esta mañana del abogado de mi tía Melissa. Su voz sonaba diferente. Aguda. Emocionada. Casi infantil. Yo asentí, esperando malas noticias sobre el testamento, tal vez deudas, problemas legales. Pero lo que dijo a continuación me dejó paralizado. Resulta que mi tía no era la vieja loca que todos pensábamos. Resulta que tenía propiedades, inversiones, acciones en empresas que nadie sabía que existían. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. El abogado me informó que heredé todo. $600 millones, Eliseo. 600 millones. Repetí la cifra en mi mente. $600 millones. Era una cantidad obscena, imposible de imaginar.
Más dinero del que podríamos gastar en 10 vidas. Sentí una mezcla de shock y felicidad. Felicidad por Naila, por nosotros, por el futuro que podríamos construir. Le sonreí. Le dije, Naila, eso es increíble. No puedo creerlo. Nuestra vida acaba de cambiar por completo. Podemos hacer todo lo que siempre soñamos. Viajar, ayudar a nuestras familias, asegurar nuestro futuro, incluso ayudar a otros. Es un milagro. Ella levantó una mano. Un gesto seco, cortante, como si estuviera deteniendo el tráfico. Su sonrisa se volvió más fría. Nuestro futuro no, Eliseo. Mi futuro. Esas 4 palabras cayeron como piedras. Empujó los papeles hacia mí. Eran documentos de separación, divorcio, distribución de bienes, términos y condiciones. Todo ya redactado, todo ya preparado. Solo faltaban las firmas. La fecha en los documentos era de 2 días atrás. 2 días. Ella había planeado esto antes de siquiera recibir la noticia de la herencia. O tal vez ya lo sabía. Me explicó con una calma aterradora que llevaba años sintiéndose atrapada. Que nuestra vida era pequeña, mediocre, sin brillo. Que yo era un buen hombre, sí, responsable, trabajador, predecible. Pero que eso no era suficiente. Que ella siempre supo que merecía más. Que estaba destinada a algo más grande que pagar cuentas y ver televisión los viernes por la noche. Que esta herencia era su oportunidad de liberarse. De ser quien realmente era. Una mujer poderosa, independiente, libre. Dijo todo eso sin levantar la voz. Sin gritar. Sin llorar. Como si estuviera leyendo un reporte corporativo. Y ahí estaba yo, sentado frente a ella, escuchando cómo 18 años de matrimonio se evaporaban en un discurso de 3 minutos. Le pregunté si había alguien más. Ella negó con la cabeza. No es eso, Eliseo. No hay otro hombre. Simplemente ya no quiero esta vida. Ya no te quiero a ti. Eres un buen hombre, pero eres un hombre pequeño. Y yo ya no quiero ser pequeña. Tomé los papeles. Los leí despacio. División de bienes. Ella se quedaba con todo excepto mis cosas personales y mi auto. El apartamento estaba a su nombre desde el principio. Fue un regalo de sus padres cuando nos casamos. Yo solo había pagado los gastos durante todos estos años. No pedía pensión, no pedía nada. Solo quería que me fuera. Que desapareciera de su nueva vida luminosa. Había una cláusula que decía que debía desocupar el apartamento en un plazo de 24 horas. Miré a Naila. Ella me observaba con esa sonrisa. Esperando, tal vez, que suplicara. Que llorara. Que montara una escena. Pero algo dentro de mí se apagó en ese momento. O tal vez se encendió. No lo sé. Tomé el bolígrafo que ella había colocado estratégicamente junto a los papeles. Firmé cada página. Despacio. Sin temblar. Cuando terminé, puse el bolígrafo sobre el escritorio, me levanté y la miré a los ojos. Disfruta tu nueva fortuna, Naila. Espero que te haga muy feliz. Y entonces ella se rió. No fue una risa pequeña, incómoda. Fue una carcajada fuerte, liberada, llena de alivio y triunfo. Como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Gracias por hacerlo fácil, Eliseo. Siempre fuiste predecible. Eso es exactamente lo que esperaba de ti. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, pero con el pecho completamente vacío. Conduje de regreso al apartamento. Nuestro apartamento. Su apartamento. Subí las escaleras, abrí la puerta. Todo estaba igual. La sala con los mismos muebles que habíamos comprado juntos. La cocina donde preparaba café cada mañana. El dormitorio donde habíamos dormido lado a lado durante casi 2 décadas. Pero ya no era mi hogar. Sobre la mesa del comedor estaban mis documentos. Pasaporte, acta de nacimiento, títulos universitarios, papeles del auto. Todo organizado en una carpeta. Ella lo había preparado todo mientras yo estaba en el trabajo. Eficiente hasta el final. Fui al dormitorio, saqué 2 maletas del armario y empecé a empacar. Ropa, zapatos, objetos personales. No llevé nada que fuera de los 2. Ni fotos, ni recuerdos, nada. Solo lo mío. Tardé 2 horas. Cuando terminé, cargué las maletas hasta mi auto. Di una última vuelta por el apartamento. 18 años resumidos en 2 maletas y una carpeta de documentos. Cerré la puerta sin mirar atrás.
Conduje sin rumbo por 20 minutos hasta que vi un hotel económico. Renté una habitación por una semana. Subí mis cosas, me senté en la cama y miré la habitación vacía. Una cama individual, un televisor antiguo, una ventana que daba a un estacionamiento. Esto era todo ahora. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo un vacío extraño, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. Tomé mi teléfono, pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? No tenía familia cercana. Mis amigos eran más bien conocidos del trabajo. Naila había sido mi mundo durante tanto tiempo que olvidé construir uno propio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de esa habitación de hotel, escuchando los autos pasar por la calle, las voces amortiguadas de otros huéspedes, el zumbido del aire acondicionado viejo. Repasé cada momento de los últimos 18 años, buscando señales que debía haber visto. Todas estaban ahí. La forma en que Naila dejó de preguntarme cómo estuvo mi día. La forma en que dejó de tocarme, incluso casualmente. La forma en que sus ojos se iluminaban con las vidas de extraños en internet, pero se apagaban cuando me miraba a mí. Todas las señales estaban ahí, y yo elegí no verlas porque era más fácil creer que éramos felices. A las 6 de la mañana me duché, me vestí con la misma ropa de trabajo de siempre y conduje hasta la obra. Enrique me vio llegar y se acercó inmediatamente. Me preguntó cómo estaba todo, si mi esposa estaba bien. Le dije la verdad, simple y directa: nos separamos ayer, Enrique. Ella heredó mucho dinero y decidió que ya no me necesitaba en su vida. Él se quedó callado un momento, luego me dio un abrazo torpe pero sincero. Lo siento mucho, Eliseo. Si necesitas tiempo, tómatelo. Yo negué con la cabeza. Necesito trabajar. Necesito mantener mi mente ocupada. Él asintió, entendió. Los días siguientes fueron mecánicos. Despertaba, trabajaba, comía algo rápido, volvía al hotel, dormía mal, repetía. No busqué otro apartamento todavía. No tenía energía para eso. El hotel era suficiente. Una semana después del divorcio express, algo cambió. Empecé a ver a Naila en todas partes. No físicamente, sino virtualmente. Ella abrió cuentas en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok. Su primer post era una foto de ella con lentes de sol carísimos, sentada en un restaurante elegante, con un texto que decía: nueva vida, nueva yo, sin límites. Los comentarios se explotaron. Amigos que no sabía que tenía la felicitaban. Desconocidos le escribían preguntando su secreto. Ella respondía con emojis de dinero y copas de champán. 3 días después, publicó una foto junto a un auto deportivo rojo brillante. La descripción decía: cuando el universo te recompensa por liberarte de lo que te detenía. El auto costaba fácilmente $200,000. Los likes pasaron de 1000 en pocas horas. La gente la adoraba. La envidiaban. Querían ser ella. Naila se convirtió en una pequeña celebridad local de la noche a la mañana. Influencers reales empezaron a seguirla. Marcas le escribían para colaboraciones. Ella subía historias cada hora. Desayunos en hoteles 5 estrellas. Compras en tiendas donde una cartera costaba más que mi salario mensual. Tratamientos de spa. Clases de yoga privadas. Una vida perfecta, filtrada, brillante. Una semana después de eso, Naila renunció a su trabajo. Lo anunció en un video donde estaba sentada en la terraza de algún lugar lujoso, con la ciudad de fondo. Dijo que había pasado demasiados años siendo esclava de un horario, de un jefe, de una vida que no le pertenecía. Que ahora era libre. Que todos merecíamos perseguir nuestros sueños. El video se volvió viral en nuestra ciudad. 30,000 reproducciones. 500 comentarios. La mayoría eran palabras de apoyo, de admiración. Algunos comentarios preguntaban por mí. ¿Dónde estaba su esposo? ¿Qué había pasado con su matrimonio? Ella nunca respondió esas preguntas. Simplemente me borró de su narrativa como si nunca hubiera existido. Yo no la seguía en redes sociales, pero la gente me enviaba capturas. Compañeros de trabajo, conocidos, hasta el hijo de la señora que limpiaba las oficinas. Todos querían saber si era verdad. Si realmente ella había heredado 600 millones. Si realmente me había dejado. Yo respondía lo mismo siempre: sí, es verdad. Les deseo lo mejor. La gente no sabía qué decir después de eso. Algunos intentaban consolarme. Otros me miraban como si fuera un tonto por haber firmado esos papeles tan rápido. Pero ¿qué más podía hacer?
Ella no me quería. No iba a rogarle a alguien que me quedara por lástima o conveniencia. Un mes después de la separación, Nayla organizó una fiesta. Lo publicó todo en tiempo real. Un evento en un salón privado de un hotel de lujo. Meseros con bandejas de champán. Comida de chef. DJ en vivo. Invitó a 200 personas. Muchos ni siquiera la conocían antes. Solo querían estar cerca de la mujer con 600 millones. En uno de los videos, ella estaba en el centro de la pista, rodeada de gente, bailando con una copa en la mano, gritando, «Esto es libertad, esto es vivir de verdad». La cámara la seguía como si fuera una estrella de cine. En medio de esa fiesta, alguien le preguntó por su exesposo. El video capturó el momento. Nayla se rió, tomó un trago largo de su copa y dijo, «Mi ex era un buen hombre, pero era pequeño. Tenía sueños pequeños, ambiciones pequeñas, vida pequeña. Yo necesitaba más. Y ahora lo tengo. A veces hay que soltar el lastre para volar». La gente aplaudió. Brindaron por ella. Por su valentía. Por su honestidad brutal. Ese video llegó a mis manos también. Lo vi 3 veces. Cada vez sentía menos. Como si mi capacidad de sentir dolor se hubiera agotado. Mientras Nayla construía su imperio de apariencias, yo busqué un apartamento pequeño. Un lugar sencillo, un solo dormitorio, en un barrio tranquilo. Renté el primer lugar que vi. No me importaba cómo se veía. Solo necesitaba un techo. Compré muebles básicos. Una cama, una mesa, 2 sillas, un sillón usado. Instalé mi ropa en el armario. Colgué una sola foto en la pared, una imagen del paisaje de montaña que tomé en unas vacaciones hace 10 años. Eso era todo. Mi nueva vida cabía en 40 metros cuadrados. Seguí trabajando. Seguí cumpliendo. Enrique me asignó más responsabilidades, creo que para mantenerme ocupado. Yo aceptaba todo. Llegaba temprano, me iba tarde. Los fines de semana trabajaba en proyectos personales, hacía cálculos, revisaba planos. Cualquier cosa para no pensar. Para no recordar que hace un mes tenía una esposa y una vida que creía sólida. Los domingos eran los peores. Los domingos antes visitaba a Melissa. Ahora no tenía a dónde ir. Fue en uno de esos domingos vacíos cuando me acordé de la caja. La caja de madera que Melissa me había dado semanas antes de morir. La había guardado en mi oficina y con todo el caos del divorcio, la había olvidado por completo. El lunes siguiente fui directo al armario donde la había dejado. Ahí estaba, cubierta de polvo. La saqué, la limpié con la manga de mi camisa. Era una caja simple, de madera oscura, con un cierre antiguo de metal. Pesaba poco. La llevé a mi nuevo apartamento esa noche. La puse sobre la mesa y me quedé mirándola durante 10 minutos. Parte de mí no quería abrirla. Era lo último que me conectaba con Melissa, y abrirla significaba cerrar ese capítulo también. Pero ella me había dicho que lo hiciera después de su muerte. Ya habían pasado casi 2 meses. Respiré hondo y abrí el cierre. Dentro había papeles doblados con cuidado. Los saqué uno por uno. El primero era una carta escrita a mano con la letra temblorosa de Melissa. Decía, Eliseo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que los domingos que pasaste conmigo fueron los días más felices de mis últimos años. Me trataste con dignidad cuando mi propia familia me olvidó. Por eso tomé una decisión que tal vez no entiendas ahora, pero entenderás pronto. Confía en mí una última vez. Debajo de la carta había documentos legales. Los extendí sobre la mesa. Eran copias de un testamento. El testamento de Melissa. Fechado 3 meses antes de su muerte. Lo leí despacio, sin entender del todo al principio. Luego lo releí. Y una tercera vez. Mi corazón empezó a latir más rápido. Las palabras estaban ahí, claras, certificadas, selladas por un abogado. Melissa había dejado toda su fortuna a una sola persona. Y esa persona no era Nayla. El testamento tenía mi nombre. Eliseo Márquez. Beneficiario único de todos los bienes, propiedades, inversiones y activos de Melissa Contreras. Leí esa línea 10 veces. 20 veces. No podía ser real. Tenía que ser un error. Busqué entre los papeles algo que explicara esto. Encontré otro documento. Una carta notariada del abogado Camilo Herrera, con fecha de 2 meses atrás. En ella explicaba que Melissa había actualizado su testamento en secreto.
que había dado instrucciones específicas de no revelar esta información hasta 30 días después de su muerte, que el testamento anterior, el que dejaba todo a Naila, había sido revocado oficialmente. Había más papeles, estados de cuenta bancarios, títulos de propiedades, certificados de acciones, todo a nombre de Melissa, y todo transferido legalmente a mi nombre según el Nuevo Testamento. Los números eran absurdos. Propiedades valuadas en $120 millones. Inversiones en fondos que generaban millones al año. Acciones de empresas tecnológicas que se habían multiplicado en valor. Cuentas bancarias con saldos que nunca imaginé ver escritos. El total estimado era $640 millones. No 600. 640. Me senté en el piso de mi apartamento vacío con todos esos papeles alrededor. Mi mente no procesaba lo que estaba viendo. Melissa me había dejado todo. A mí. Al hombre que solo la visitaba los domingos, que le arreglaba grifos y podaba su jardín, que tomaba té con ella y escuchaba sus historias. Mientras tanto, Naila, su sobrina de sangre, la mujer que nunca la visitó, que la llamaba vieja loca, que la despreciaba abiertamente, había recibido nada. O peor que nada. Busqué más entre los papeles y encontré otro sobre. Dentro había copias de documentos que Melissa había dejado en manos del abogado Camilo con instrucciones de entregarlos a Naila. Eran papeles de deudas antiguas. Préstamos que Melissa había hecho a nombre de la familia décadas atrás. Documentos que parecían valiosos pero que en realidad eran solo registros históricos sin ningún valor monetario real. Comprendí entonces lo que había pasado. El abogado le había entregado esos papeles a Naila, haciéndole creer que eran la herencia. Que esos documentos representaban propiedades, inversiones, la fortuna completa. Naila, en su ansiedad y avaricia, no los había revisado con cuidado. Solo vio papeles legales, sellos oficiales, números grandes, y asumió que era rica. El abogado nunca le mintió directamente. Solo le entregó lo que Melissa dejó para ella y permitió que Naila sacara sus propias conclusiones. Era una trampa perfecta. Una trampa legal, cruel y absolutamente brillante. Melissa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que Naila correría a celebrar, a gastar, a presumir. Sabía que destruiría su vida en el proceso. Y sabía que yo, eventualmente, abriría esta caja y descubriría la verdad. En la última página de la carta que Melissa me dejó, decía, no busques venganza, Eliseo. La venganza ya está en marcha. Solo observa. Y cuando todo termine, usa este dinero para hacer algo bueno. Sé el hombre que siempre fuiste. El hombre que me visitaba sin esperar nada a cambio. Guardé todos los papeles de vuelta en la caja. La escondí en el fondo de mi armario. No le dije nada a nadie. Ni a Enrique, ni a conocidos, ni siquiera llamé al abogado Camilo todavía. Solo esperé. Porque si algo había aprendido en estos años es que la paciencia siempre revela la verdad. Y la verdad estaba a punto de destruir a Naila de maneras que ella no podía imaginar. Los siguientes días seguí mi rutina como si nada hubiera cambiado. Trabajo, apartamento, dormir, repetir. Pero ahora observaba. Observaba cada movimiento de Naila en redes sociales. Cada compra que hacía. Cada lujo que se permitía. 3 días después de que yo abriera la caja, ella publicó fotos de un viaje a Miami. Hotel en la playa, restaurantes exclusivos, compras en tiendas de diseñador. Subía videos caminando por las calles con bolsas de marcas carísimas. En una historia escribió, cuando puedes tener todo, ¿por qué conformarse con poco? El universo premia a los valientes. Una semana después, anunció que había comprado un apartamento nuevo. Un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad. Dijo que el apartamento viejo, el que habíamos compartido, era demasiado pequeño para su nueva vida. Demasiado lleno de recuerdos mediocres. Subió un video del recorrido por su nuevo lugar. Ventanas de piso a techo, terraza enorme, acabados de lujo. Dijo que había pagado $3 millones en efectivo. Los comentarios se explotaron. La gente la felicitaba, la envidiaba, le preguntaba cómo se sentía vivir el sueño. Lo que nadie sabía, lo que Naila tampoco sabía, es que no había pagado nada en efectivo. Revisé registros públicos desde una computadora de la biblioteca. El apartamento estaba a su nombre, sí, pero con una hipoteca enorme. Ella había usado los papeles falsos que el abogado le dio como garantía para conseguir créditos. Los bancos, viendo documentos oficiales con el nombre de Melissa y cifras grandes, le habían aprobado préstamos millonarios.
Naila estaba viviendo una fantasía construida sobre deuda. Y no tenía idea. El auto deportivo rojo que presumió tampoco era suyo. Lo había conseguido con una tarjeta de crédito Platinum que le dieron basándose en su supuesta herencia. Una tarjeta con límite de $200,000 que ya había gastado por completo. Las joyas, la ropa, los viajes, todo era con dinero prestado. Dinero que los bancos esperaban que pagara con los 600 millones que creían que tenía. 600 millones que nunca existieron. Pasaron 3 semanas. Naila seguía subiendo contenido diario. Se había vuelto una influencer real. 50,000 seguidores. Marcas le pagaban por promocionar productos. Pero lo que ganaba con eso no era ni el 1% de lo que gastaba. Organizó otra fiesta, más grande que la anterior. Rentó un yate para 100 personas. Contrató un fotógrafo profesional. Publicó cada momento. En un video, alguien le preguntó si no extrañaba a su exesposo. Ella respondió con una sonrisa: ¿extrañar qué? Exactamente. Extrañar la mediocridad. Extrañar vivir en una caja pequeña con sueños pequeños. No, gracias. Yo estoy donde siempre debí estar. Mientras ella construía su castillo de mentiras, yo finalmente llamé al abogado Camilo. Nos reunimos en su oficina un jueves por la tarde. Era un hombre de 60 años, con lentes gruesos y una expresión seria pero amable. Me confirmó todo. El testamento era real, válido, inquebrantable. Melissa lo había planeado con meses de anticipación. Había dejado instrucciones específicas de esperar 30 días después de su muerte para contactarme. Quería que Naila tuviera tiempo de mostrarse tal como era. De revelarse completamente. Camilo me explicó que Naila había ido a su oficina 2 días después del funeral exigiendo su herencia. Él le entregó los papeles que Melissa dejó para ella. Documentos que parecían valiosos pero que un abogado competente habría identificado como inútiles en minutos. Pero Naila estaba tan desesperada por creer que era rica que no contrató a nadie para revisarlos. Solo los llevó al banco, consiguió créditos, y empezó a gastar. Camilo me miró con algo parecido a lástima. Melissa sabía exactamente lo que su sobrina haría. Lo predijo todo. Le pregunté cuánto tiempo teníamos antes de que Naila descubriera la verdad. Él revisó unos papeles y me dijo: los bancos empezarán a pedir pagos en aproximadamente 2 semanas. Cuando ella no pueda pagar, investigarán. Descubrirán que los documentos no respaldan nada real. Entonces vendrá el colapso. Será rápido y será público. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para detenerlo. Para protegerla de alguna forma. Camilo negó con la cabeza. No hay nada que hacer, Eliseo. Ella firmó contratos, adquirió deudas, todo legalmente. Las consecuencias son suyas. Salí de esa oficina con un peso enorme en el pecho. Parte de mí, una parte pequeña pero persistente, todavía sentía algo por Naila. No amor, eso se había muerto. Pero sí una especie de pena. 18 años no se borran en 2 meses. La conocí cuando era diferente, cuando todavía tenía sueños reales, cuando sonreía de verdad. Esa mujer ya no existía, pero su fantasma me perseguía. 2 semanas pasaron exactamente como el abogado Camilo había predicho. Yo seguía trabajando, viviendo en mi apartamento pequeño, manteniendo mi rutina simple. Pero cada noche revisaba las redes sociales de Naila, observando cómo su castillo de cristal se preparaba para romperse. Ella seguía subiendo contenido sin parar. Desayunos en lugares lujosos, sesiones de fotos profesionales, eventos exclusivos. Había contratado un asistente personal, una chica joven que la seguía con una cámara documentando cada momento de su vida perfecta. Naila se había convertido en su propio reality show. En uno de sus últimos videos antes de que todo colapsara, ella estaba en un spa de lujo, recibiendo un tratamiento facial que costaba $2,000. Hablaba directo a la cámara con una toalla envuelta en la cabeza y pepino sobre los ojos. Decía: la gente me pregunta si no siento culpa por dejar a mi ex esposo. Y la respuesta es no, cero culpa. Porque la vida es muy corta para vivir en una jaula por lealtad. Yo me debo a mí misma primero. Siempre. Los comentarios aplaudían su honestidad brutal. La llamaban inspiración. Ícono. Reina. Ella se alimentaba de esa validación como si fuera oxígeno. El lunes de la 3ª semana, todo empezó a desmoronarse. Naila no publicó nada en la mañana, lo cual era raro. Ella siempre subía algo antes de las 8. Buenos días desde mi terraza, café con vista,
afirmaciones positivas. Pero ese día, silencio. A las 2 de la tarde, finalmente apareció una historia. No era en un lugar lujoso. Era en su auto, su rostro sin maquillaje, ojos rojos. El texto decía: a veces el universo te pone pruebas. Manténganse atentos. Sin más explicación. Los comentarios empezaron inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Te enviamos amor. Ella no respondió ninguno. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Karina, una prima lejana de Naila que siempre fue amable conmigo. El mensaje decía: Eliseo, no sé si ya te enteraste, pero Naila está en problemas. El banco la llamó hoy. Algo sobre documentos falsos y deudas impagas. Está desesperada. Pensé que debería saberlo. No respondí el mensaje. Solo lo leí 3 veces y guardé el teléfono. Al día siguiente, martes, Naila publicó un video largo. Estaba sentada en el piso de su penthouse vacío, sin muebles visibles detrás de ella. Su voz temblaba. Explicó que había habido un malentendido con los documentos de la herencia, que el banco había cometido un error, que estaban revisando todo con abogados, que era solo cuestión de tiempo antes de que se resolviera, pero que mientras tanto, necesitaba ser transparente con su comunidad. Había pausado algunas compras. Estaba siendo más cuidadosa. Pero todo estaba bajo control. Los comentarios esta vez eran diferentes. Menos apoyo, más preguntas. Esto suena raro. ¿Qué tipo de malentendido? ¿Por qué el banco cometería un error así? Ella no respondió a ninguno. El miércoles, Naila borró todas sus publicaciones recientes. Su feed quedó casi vacío. Solo quedaron 3 fotos viejas de antes de la supuesta herencia. Fotos normales, sin lujos. Su número de seguidores empezó a bajar. 1000, 2000, 5000 en un día. La gente huele el fracaso a kilómetros de distancia. Nadie quiere seguir a alguien que está cayendo. Esa misma tarde, el abogado Camilo me llamó. Me dijo que Naila había ido a su oficina exigiendo explicaciones, gritando que él la había engañado, que los documentos que le dio no servían para nada. Camilo le explicó con calma que él solo entregó lo que Melissa dejó para ella, que nunca dijo que esos papeles valieran 600 millones, que ella asumió eso por su cuenta. Naila, según Camilo, se desmoronó en su oficina. Lloró durante 20 minutos. Le suplicó que la ayudara, que hablara con los bancos, que hiciera algo. Camilo le dijo la verdad: no hay nada que hacer. Los contratos que firmaste son vinculantes. Las deudas que adquiriste son reales. Y la herencia que creíste tener nunca existió. Entonces Naila preguntó lo inevitable. Preguntó quién había heredado realmente la fortuna de Melissa. Camilo, siguiendo las instrucciones de confidencialidad del testamento, se negó a revelar esa información. Le dijo que eso no era asunto suyo, que ella necesitaba enfocarse en resolver sus problemas legales inmediatos. El jueves, Naila intentó vender el auto deportivo. Lo publicó en línea por $150,000, tratando de recuperar algo de dinero rápido. Pero el auto estaba a nombre del banco hasta que terminara de pagar la tarjeta de crédito. No podía venderlo legalmente. Lo mismo pasó con las joyas caras que había comprado. Todo estaba financiado. Nada era realmente suyo. Intentó devolver la ropa de diseñador a las tiendas, pero la mayoría ya la había usado en fotos y videos. Las tiendas se negaron a aceptar devoluciones. El viernes llegó la peor noticia. El banco inició un proceso legal contra ella por fraude. Alegaban que había presentado documentos falsos para obtener créditos millonarios. Naila intentó explicar que fue un error, que ella creyó que los documentos eran reales, que no tuvo intención de engañar a nadie. Pero el banco no le creyó. Para ellos, era una estafadora. Alguien que había vivido 2 meses de lujos con dinero prestado bajo pretensiones falsas. La noticia llegó a los medios locales. Sitios de noticias publicaron artículos. Influencer local enfrenta cargos por fraude bancario. Mujer que presumía herencia millonaria en redes sociales resulta estar en bancarrota. Los comentarios en esos artículos eran brutales. La gente que la había admirado ahora la destrozaba. La llamaban mentirosa, farsante, patética. Compartían capturas de sus viejas publicaciones presumiendo riqueza. Se burlaban de sus frases sobre el universo y la abundancia. Alguien encontró el video donde hablaba de mí, donde me llamaba pequeño, donde decía que yo era un lastre.
Lo compartieron miles de veces con comentarios como, ¿y ahora quién es el pequeño? ¿Quién terminó siendo el lastre? Karma instantáneo. Yo leí esos comentarios desde la distancia. No sentí satisfacción, solo una tristeza profunda. El sábado, Nayla subió su último video público. Estaba en su auto, sin maquillaje, con el cabello sin peinar, llorando. Dijo que todo había sido un error horrible, que ella nunca quiso engañar a nadie, que creyó genuinamente que había heredado esa fortuna, que tomó decisiones basándose en información que resultó ser falsa, que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones y que pedía perdón a su comunidad, a las marcas que confiaron en ella, a su familia. Y luego, después de una pausa larga, dijo mi nombre. Eliseo, si estás viendo esto, cometí el error más grande de mi vida. Dejarte fue la decisión más estúpida que he tomado. No espero que me perdones. Solo necesitaba decirlo. El video terminó ahí. No respondí. No la llamé. No hice nada. Porque hacer algo significaba entrar en su caos, y yo ya no pertenecía ahí. El domingo, Nayla cerró todas sus cuentas de redes sociales. Desapareció del internet por completo. Su asistente personal publicó un mensaje en su propia cuenta diciendo que ya no trabajaba para Nayla y que les deseaba lo mejor en su proceso de recuperación. Los 50.000 seguidores que Nayla tenía se evaporaron en silencio. Su momento de fama había durado exactamente 2 meses. Subió como un cohete y cayó igual de rápido. Esa misma tarde recibí otra llamada del abogado Camilo. Me dijo que necesitábamos reunirnos urgentemente, que había nuevos desarrollos. Fui a su oficina el lunes temprano. Cuando entré, vi papeles esparcidos sobre su escritorio. Camilo parecía cansado. Me explicó que Nayla había contratado a un abogado defensor, un tipo agresivo que estaba buscando formas de salvarla del cargo de fraude. Ese abogado había investigado el testamento de Melissa. Había descubierto que existía un nuevo beneficiario. Y ahora estaban solicitando formalmente conocer mi identidad. Querían argumentar que yo había manipulado a Melissa para cambiar el testamento, que le había lavado el cerebro a una anciana vulnerable. Le pregunté a Camilo si tenían alguna posibilidad de probar eso. Él negó firmemente con la cabeza. Melissa actuó por voluntad propia. Tengo documentos médicos que prueban que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando actualizó el testamento. Tengo testimonios, grabaciones de video donde ella explica sus razones. Es inquebrantable. Pero esto significa que tu nombre saldrá a la luz pronto. Nayla sabrá que tú heredaste todo. Y cuando lo sepa, no tengo idea de cómo reaccionará. Le dije a Camilo que estaba preparado para lo que viniera, que no tenía nada que ocultar, que había visitado a Melissa por 15 años sin esperar absolutamente nada a cambio, que ella tomó su decisión sola, basándose en quien realmente estuvo presente en su vida. Camilo asintió, pero me advirtió que las cosas podían ponerse feas. Que Nayla estaba desesperada, y la gente desesperada hace cosas impredecibles. Me recomendó mantener un perfil bajo, no hablar con periodistas si me contactaban, y sobre todo, no buscar ningún contacto con Nayla. Le prometí que seguiría sus consejos. Salí de esa oficina sabiendo que el secreto no duraría mucho más. Y tenía razón. 3 días después, el miércoles por la tarde, estaba revisando unos planos en la obra cuando Enrique se acercó con una expresión extraña. Me dijo que había una mujer preguntando por mí en la entrada, que parecía alterada, que insistía en hablar conmigo inmediatamente. No necesitaba preguntar quién era. Bajé las escaleras del edificio en construcción y la vi parada junto a la valla de seguridad. Era Nayla. No la había visto en persona desde ese día en su oficina cuando firmé los papeles del divorcio. Había pasado casi 2 meses, pero parecían años. Se veía completamente diferente. Sin maquillaje. Cabello recogido en una cola simple. Ropa normal, unos jeans y una blusa gris. Ojeras profundas. Había perdido peso. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había esa chispa de superioridad, esa confianza arrogante. Solo había miedo y desesperación. Me acerqué despacio. Nos separaba la valla metálica. Ella habló primero. Su voz era pequeña, quebrada. Eliseo, necesito hablar contigo. Por favor. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Que ella había dejado muy claro lo que pensaba de mí y de nuestra vida juntos. Que yo había seguido adelante como ella me pidió. Nayla negó con la cabeza, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas.
Cometí un error. Un error horrible. No sabía lo que hacía. Estaba cegada por la posibilidad de tener más, de ser más. Pero ahora lo perdí todo. Todo, Eliseo. Y me enteré de algo. Me enteré de que tú heredaste la fortuna de mi tía. Que todo este tiempo tuviste el dinero que yo creí que era mío. Ahí estaba. La verdad finalmente expuesta. No lo negué. Simplemente asentí. Ella me miró como si esperara una explicación, una justificación. Le dije la verdad. Tu tía y yo fuimos amigos durante 15 años. La visitaba cada domingo. Me contaba su vida, yo la escuchaba. Le arreglaba cosas de la casa, ella me preparaba té. Nunca esperé nada a cambio. Nunca supe que tenía dinero hasta después de que murió. Ella decidió dejarme su fortuna porque fui la única persona que la trató con dignidad en sus últimos años. No fue manipulación. Fue consecuencia de ser un ser humano decente. Naila se desmoronó completamente. Se aferró a la valla metálica como si fuera lo único que la mantenía de pie. Me suplicó. Me rogó que la ayudara. Que compartiera algo de la herencia con ella. Que después de todo, era la sobrina de sangre de Melissa. Que merecía algo. Que yo era un buen hombre, que siempre fui generoso, que por favor la salvara de esta pesadilla. Yo la miré en silencio durante varios segundos. Luego le recordé sus propias palabras. Le recordé cómo me echó de nuestro apartamento sin un segundo de duda. Cómo me llamó pequeño en videos que millones vieron. Cómo celebró liberarse del lastre que yo representaba. Le dije, Naila, tú tomaste tus decisiones basándote en lo que creíste que era tu mejor futuro. Yo no estaba en ese futuro. Me dejaste muy claro que yo no era suficiente para ti. Ahora yo estoy tomando mis decisiones basándome en mi futuro. Y tú no estás en él. No por venganza. No por crueldad. Simplemente porque ya no hay nada entre nosotros. Firmamos papeles. Nos divorciamos. Terminó. Te deseo lo mejor resolviendo tus problemas legales, pero no puedo ayudarte. No voy a ayudarte. Ella gritó. Me llamó egoísta, cruel, despiadado. Me dijo que yo era peor que ella. Que al menos ella había sido honesta sobre no quererme. Pero yo, según sus palabras, estaba disfrutando verla sufrir. Le respondí con calma, no estoy disfrutando nada de esto. Pero tampoco voy a rescatarte de las consecuencias de tus propias acciones. Crecimos juntos, Naila. Construimos una vida juntos. Y tú la destruiste en una llamada telefónica porque creíste que tenías algo mejor. Ahora vives con esa decisión. Yo vivo con la mía. Me di la vuelta y caminé de regreso a la obra. Ella siguió gritando mi nombre, pero no volteé. Enrique me esperaba arriba con expresión preocupada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era mi exesposa procesando el final de algo que ya estaba muerto. Él no preguntó más. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me senté en el sillón usado que había comprado y me pregunté si había hecho lo correcto. Si debía haber mostrado más compasión, más misericordia. Pero luego recordé la risa. Esa risa cuando firmé los papeles del divorcio. Esa risa que decía, eres tan predecible, tan fácil de descartar. Y supe que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron un torbellino mediático local. Alguien filtró la información de que yo era el verdadero heredero. Los sitios de noticias publicaron artículos actualizados. El exesposo que ella abandonó resultó heredar los 600 millones. Mujer deja a su esposo creyendo que heredó fortuna, pero el dinero era de él todo el tiempo. Los comentarios se explotaron. Miles de personas opinando sobre una situación que no conocían realmente. Algunos me llamaban vengativo. Otros decían que era justicia poética perfecta. Algunos criticaban a Naila. Otros me criticaban a mí por no ayudarla en su momento de necesidad. Periodistas intentaron contactarme. Dejaban mensajes en mi trabajo, en mi teléfono. Todos querían una entrevista. Todos querían mi versión de la historia. Seguí el consejo de Camilo y no respondí a ninguno. Borré los mensajes sin leerlos completos. Me enfoqué en mi trabajo, en mi rutina, en mantener la cordura en medio del circo. Enrique, en un acto de lealtad increíble, les dijo a todos los reporteros que se presentaron en la obra que yo no estaba disponible y que no lo estaría. Una semana después de ese encuentro en la obra, recibí un mensaje de Karina, la prima de Naila. Me decía que Naila había tenido que mudarse del penthouse, que el banco lo había embargado.
que estaba viviendo temporalmente con su madre en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, que su madre estaba furiosa con ella por las deudas y la vergüenza pública, que Naila pasaba los días en su cuarto, sin salir, sin hablar con nadie. Karina me preguntaba si de verdad no había nada que yo pudiera hacer, si no podía encontrar en mi corazón algo de compasión por alguien con quien compartí casi 2 décadas. Le respondí a Karina con honestidad. Le dije, la compasión no significa rescatar a alguien de las consecuencias de sus acciones. Naila es adulta. Tomó decisiones. Esas decisiones tuvieron resultados. Yo no creé esta situación. Ella sí. Si quiero ayudarla, estaría enviando el mensaje de que está bien tratar a las personas como desechables cuando crees que tienes algo mejor. No voy a enviar ese mensaje. Karina no respondió después de eso. El proceso legal de Naila avanzaba lentamente. Su abogado defensor intentó todos los ángulos posibles. Argumentó que ella fue víctima de un engaño elaborado, que Melissa había manipulado documentos para confundirla, que yo había influenciado a la anciana. Pero Camilo tenía todas las pruebas necesarias. Videos de Melissa explicando sus razones con lucidez completa. Documentos médicos certificando su salud mental. Testimonios de otros abogados que atestiguaron la creación del testamento. Cada argumento de la defensa fue desmantelado metódicamente. Finalmente, 2 meses después del colapso inicial, Naila aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de negligencia financiera y mal uso de documentos. No fue fraude intencional, decidió el juez, pero sí irresponsabilidad criminal. Fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, y la obligación de pagar todas sus deudas. Las deudas sumaban más de $300,000. Sin trabajo, sin ahorros, sin nada, esas deudas la perseguirían durante años. Décadas tal vez. La noticia de la sentencia salió en todos los medios locales. Los comentarios, como siempre, fueron salvajes. Algunos celebraban. Otros sentían pena. Yo solo sentí vacío. No había ganadores en esta historia. Naila había perdido todo por avaricia y ego. Yo había ganado una fortuna pero perdido 18 años con alguien que nunca me valoró realmente. Melissa había muerto sola excepto por mis visitas dominicales. No había victoria aquí. Solo lecciones dolorosas y cicatrices permanentes. Después de la sentencia, decidí que era momento de hacer algo con la herencia. Llevaba casi 3 meses viviendo como si no existiera. Seguía en mi apartamento pequeño, trabajando en la misma obra, conduciendo el mismo auto viejo. La única diferencia era la caja de madera escondida en mi armario con documentos que certificaban que era multimillonario. Era una realidad tan absurda que a veces me despertaba pensando que todo había sido un sueño extraño. Pero no lo era. Era real. Y necesitaba decidir qué hacer con ello. Volví a reunirme con Camilo en su oficina. Esta vez hablamos durante horas. Le pregunté sobre las opciones que tenía. Él me explicó que podía vivir sin trabajar el resto de mi vida, que los intereses de las inversiones generaban más dinero del que podría gastar, que podía comprar casas, autos, viajar por el mundo, tener cualquier lujo que quisiera. Pero mientras él hablaba, yo pensaba en Melissa. En cómo ella vivió modestamente a pesar de tener toda esa fortuna. En cómo nunca presumió, nunca ostentó, nunca dejó que el dinero la definiera. Y pensaba en Naila, en cómo la promesa de dinero la transformó en alguien irreconocible. Le dije a Camilo que quería crear una fundación dedicada al cuidado de personas mayores. Quería construir centros donde los ancianos pudieran vivir con dignidad, recibir atención médica, tener actividades, sentirse valorados. Lugares donde no fueran olvidados por sus familias. Donde no murieran solos en casas vacías. Quería que el nombre de la fundación fuera en honor a Melissa. Quería que su fortuna, acumulada en silencio durante décadas, sirviera para cuidar a personas como ella. Camilo sonrió por primera vez desde que lo conocí. Me dijo que eso era exactamente lo que Melissa hubiera querido. Pasamos las siguientes semanas trabajando en los documentos legales. Creamos la Fundación Melissa Contreras con una dotación inicial de $200 millones. El resto del dinero lo dividí en inversiones seguras que generarían ingresos pasivos para sostener la fundación a largo plazo y cubrir mis necesidades básicas. No quería mansiones ni autos de lujo. Solo quería estabilidad y propósito. Camilo me ayudó a contratar un equipo de profesionales. Administradores, trabajadores sociales, médicos, arquitectos.
gente que entendiera la visión y pudiera convertirla en realidad. El primer centro lo construimos en las afueras de la ciudad, cerca de donde había vivido Melissa. Compramos un terreno grande y diseñamos un edificio moderno pero acogedor. Habitaciones privadas con baños completos, áreas comunes luminosas, jardines amplios, biblioteca, sala de cine, talleres de arte, consultorio médico equipado. Contratamos personal capacitado y comprometido, enfermeras, doctores, terapeutas, cocineros, personal de limpieza. Establecimos salarios justos y beneficios buenos. Queríamos que la gente que trabajara ahí se sintiera valorada también. El centro abrió 6 meses después del inicio del proyecto. Lo llamamos Casa Melissa. Tenía capacidad para 50 personas. La primera semana se llenó completamente. Ancianos que habían estado solos, olvidados, ignorados por sus familias, ahora tenían un lugar donde alguien se preocupaba por ellos. Donde desayunaban juntos, conversaban, reían. Vi a una señora de 80 años llorar de felicidad porque alguien recordó que le gustaba el té de manzanilla. Vi a un hombre de 75 jugar ajedrez por primera vez en 10 años porque finalmente tenía compañía. Yo visitaba Casa Melissa todos los domingos. Igual que visitaba a Melissa. Me sentaba con los residentes, escuchaba sus historias, jugaba cartas, compartía el almuerzo. No iba como el fundador o el benefactor. Iba como Eliseo, un hombre de 49 años que entendía lo que significaba ser invisible, que sabía lo que era ser descartado, olvidado, considerado insuficiente. Los ancianos me aceptaron como uno más. Me contaban sobre sus vidas, sus familias que ya no llamaban, sus sueños que pensaron que habían muerto. Y yo los escuchaba, realmente los escuchaba, como Melissa me había escuchado a mí. Mientras tanto, mi vida personal seguía siendo simple. Seguí trabajando en la empresa de construcción. Enrique me había ofrecido un ascenso después de enterarse de la herencia, pero lo rechacé. Le expliqué que el trabajo me daba estructura, propósito, normalidad. Que no quería perder eso. Él entendió. Me quedé en mi apartamento pequeño. Nunca me mudé a algo más grande. No necesitaba más espacio. Compré un auto nuevo, pero nada ostentoso. Un sedán confiable y eficiente. Nada que llamara la atención. Dejé de revisar las redes sociales buscando información sobre Naila. Era un hábito morboso que necesitaba romper. No sabía dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo estaba sobreviviendo. Y decidí que no necesitaba saberlo. Ella había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Nuestras vidas ya no se intersectaban. Algunos conocidos me preguntaban si no sentía satisfacción viendo su caída. Si no disfrutaba la ironía cruel de toda la situación. La verdad es que no. No sentía satisfacción. Solo sentía una tristeza profunda por el desperdicio de todo. Por los años perdidos, por la persona que ella había sido antes de que la ambición la consumiera. Un año después de la apertura de Casa Melissa, abrimos un segundo centro en otra ciudad. Luego un tercero. La fundación creció más allá de lo que imaginé. Empezamos a ofrecer no solo residencia sino también programas de día para ancianos que vivían con sus familias. Clases de arte, música, ejercicio adaptado, atención médica gratuita, transporte, comidas nutritivas. Todo diseñado para darles dignidad y alegría en sus últimos años. Los medios empezaron a cubrir la fundación positivamente. Querían entrevistarme, hacer documentales, contar mi historia. Acepté algunas entrevistas, pero siempre con una condición: no hablar de Naila. No hablar del drama pasado. Solo hablar de Melissa, de los ancianos, del trabajo que estábamos haciendo. En una de esas entrevistas, un periodista me preguntó qué había aprendido de toda esta experiencia. Pensé en esa pregunta durante varios segundos antes de responder. Le dije: aprendí que el dinero revela quiénes somos realmente. No nos cambia, solo amplifica lo que ya estaba ahí. Si eres generoso, el dinero te permite ser más generoso. Si eres egoísta, el dinero te vuelve más egoísta. Aprendí que las relaciones basadas en conveniencia se desmoronan al primer cambio de circunstancias. Aprendí que la estabilidad y la lealtad son tesoros más valiosos que cualquier cuenta bancaria. Y aprendí que la venganza no trae paz. La paz viene de soltar, de seguir adelante, de construir algo significativo con lo que tienes. El periodista pareció conmovido por la respuesta. El artículo que publicó se volvió viral. Miles de personas lo compartieron.
Algunos me escribieron mensajes de apoyo. Otros compartieron sus propias historias de traición, pérdida y reconstrucción. Me di cuenta de que mi historia resonaba con muchos porque todos hemos sido subestimados en algún momento. Todos hemos sido considerados insuficientes por alguien. Y todos necesitamos recordar que nuestro valor no depende de la validación de otros. 2 años después del divorcio, recibí un correo electrónico. Era de una dirección que no reconocí. El asunto decía simplemente, disculpa. Lo abrí con el corazón acelerado. Era de Naila. El mensaje era largo, escrito obviamente después de muchos intentos y borradores. Decía que había pasado 2 años en terapia intensiva, que había trabajado en empleos humildes para pagar sus deudas lentamente, que había perdido contacto con la mayoría de sus amigos y familiares, que vivía en un apartamento diminuto y tomaba 2 autobuses para llegar a su trabajo en un call center, que había tocado fondo de maneras que nunca imaginó posibles. Pero también decía que ese fondo la había obligado a mirarse en el espejo por primera vez en años, a reconocer que había sido cruel, superficial, egoísta, que había valorado cosas equivocadas y descartado lo que realmente importaba, que yo había sido el mejor hombre en su vida y ella lo había destruido todo por una fantasía. No me pedía dinero, no me pedía ayuda, solo decía que necesitaba que supiera que lo sentía, que entendía si nunca podía perdonarla, que no esperaba respuesta, solo necesitaba decirlo. El correo terminaba con, te deseo toda la felicidad del mundo, Eliseo. La mereces más que nadie que conozca. Leí ese correo 5 veces. Luego lo guardé en una carpeta especial y no respondí. No porque fuera cruel o vengativo, sino porque responder significaría reabrir una puerta que necesitaba permanecer cerrada. Su disculpa era para ella, no para mí. Era parte de su proceso de sanación. Yo ya había sanado a mi manera. Ya había encontrado mi paz. Responder solo complicaría eso. Así que dejé el correo ahí, guardado pero sin respuesta, como un capítulo cerrado de un libro que ya terminé de leer. La vida continuó. Los centros de la fundación siguieron creciendo. Mi trabajo en la construcción siguió siendo estable. Mis domingos en Casa Melissa siguieron siendo la parte más gratificante de mi semana. Conocí a algunos de los residentes durante años hasta que fallecieron. Asistí a sus funerales. Lloré su partida. Y luego conocí a nuevos residentes que necesitaban lo mismo que los anteriores, ser vistos, escuchados, valorados. El ciclo continuaba, y yo estaba honrado de ser parte de él. 3 años después del divorcio, mi vida había encontrado un ritmo tranquilo que nunca imaginé posible. Me despertaba cada mañana sin el peso de la amargura. Trabajaba con propósito. Pasaba tiempo con personas que me importaban genuinamente. La fundación había crecido a 7 centros en diferentes ciudades, ayudando a más de 300 ancianos. Cada centro llevaba el nombre de Melissa con alguna variación: Casa Melissa, Residencia Melissa, Jardines Melissa. Quería que su nombre viviera de maneras que ella nunca buscó en vida pero que merecía completamente. Un domingo por la tarde, estaba en Casa Melissa jugando dominó con Don Hugo, un señor de 82 años que había sido profesor de matemáticas y tenía historias infinitas sobre sus estudiantes. Él ganaba todas las partidas porque yo nunca fui bueno con los números de esa manera. Mientras jugábamos, una de las enfermeras se acercó y me dijo que había una visitante preguntando por mí, que insistía en que era importante. Le pedí a Don Hugo que esperara un momento y salí al área de recepción. La mujer que esperaba no era Naila. Era alguien que no había visto en años. Se llamaba Claudia. Había sido compañera de trabajo de Naila en su antigua empresa. La recordaba vagamente de alguna reunión social. Ella se veía nerviosa, retorciendo las manos. Me saludó con timidez y me preguntó si podíamos hablar en privado. Salimos al jardín donde había bancas bajo los árboles. Nos sentamos. Ella respiró hondo antes de hablar. Me dijo que venía en representación de Naila, que Naila no sabía que ella estaba ahí, que esto era algo que Claudia sentía que necesitaba hacer por su propia conciencia. Me explicó que ella y Naila habían recuperado su amistad en el último año, que Naila estaba trabajando arduamente para reconstruir su vida, que había pagado casi la mitad de sus deudas, que asistía a terapia 2 veces por semana, que había dejado completamente las redes sociales, que vivía modestamente y en silencio, que era una persona completamente diferente a la que había sido durante esos 2 meses de locura. Claudia me contó que Naila había intentado suicidarse 8 meses después del colapso,
que la habían encontrado en su apartamento después de tomar todas sus pastillas para dormir, que estuvo hospitalizada durante 2 semanas, que esa experiencia fue el verdadero punto de quiebre, el momento en que decidió que tenía 2 opciones, morir o reconstruirse completamente desde cero. Eligió reconstruirse, y lo estaba haciendo, lenta y dolorosamente, un día a la vez. Escuché todo en silencio. Parte de mí sintió compasión. Otra parte sintió que esa información no cambiaba nada. Claudia continuó. Me dijo que no venía a pedirme dinero ni ayuda material. Venía a preguntarme algo diferente. Me preguntó si alguna vez podría considerar perdonar a Naila. No necesariamente hablar con ella o tener una relación. Solo perdonarla en mi corazón. Porque Claudia creía que Naila nunca podría perdonarse a sí misma completamente hasta saber que yo la había perdonado. Le respondí con honestidad. Le dije, Claudia, aprecio que hayas venido. Aprecio que te preocupes por tu amiga. Pero el perdón no funciona así. No es algo que se otorga porque alguien más lo solicita o porque ha pasado suficiente tiempo. El perdón es un proceso interno que cada persona maneja a su manera. Yo he soltado la rabia. He soltado el resentimiento. He construido una vida que me trae paz. Eso es lo más cercano al perdón que puedo ofrecer. Pero reconciliación, amistad, incluso comunicación, eso no va a pasar. No porque sea cruel, sino porque no es saludable para ninguno de los dos. Le expliqué que Naila necesitaba aprender a perdonarse a sí misma sin mi validación. Que parte de crecer era aceptar que algunas cosas que rompemos no se pueden reparar. Que algunas relaciones que destruimos no se pueden reconstruir. Y que está bien. Que la vida continúa de todas formas. Que ella podía construir una nueva vida sin necesitar mi absolución. Claudia escuchó con lágrimas en los ojos. Asintió lentamente. Me agradeció por mi honestidad y se fue. Esa conversación me dejó pensando durante días. Me pregunté si estaba siendo demasiado duro. Si debía mostrar más misericordia. Pero luego recordaba no solo la risa, sino todo lo que vino después. Cómo Naila me humilló públicamente. Cómo construyó su imagen sobre mi destrucción. Cómo me llamó pequeño frente a miles de personas. Y entendía que mi decisión de mantener distancia no era castigo. Era protección. Protección de mi paz, de mi estabilidad emocional, de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Conocí a una mujer llamada Karina en un evento de la fundación. No era la prima de Naila. Era otra Karina, una doctora geriatra de 45 años que había empezado a trabajar voluntariamente en uno de nuestros centros. Era inteligente, compasiva, dedicada a su trabajo. Conversamos varias veces después de eso. Café ocasional. Almuerzos simples. Nada forzado, nada urgente. Solo 2 personas disfrutando la compañía del otro. Después de 6 meses de esas conversaciones casuales, ella me invitó a cenar. Una cena real, en un restaurante, con la intención clara de que era una cita. Acepté nervioso. Hacía años que no estaba en esa situación. La cena fue agradable. Hablamos sobre trabajo, familia, sueños, decepciones. Ella sabía mi historia, había visto los artículos, pero nunca me juzgó por ellos. Me dijo algo que se quedó conmigo. El pasado te forma pero no te define. Tú decides quién eres hoy. No me enamoré inmediatamente. No fue como en las películas. Fue lento, gradual, construido sobre conversaciones honestas y tiempo compartido. Después de 1 año, ella se mudó a mi apartamento pequeño. Se rió cuando vio lo básico que era. Me preguntó por qué no vivía en algo más grande, más cómodo, considerando mis recursos. Le expliqué que este lugar representaba mi reconstrucción. Que cada mueble usado, cada pared simple, me recordaba que no necesito lujo para ser feliz. Ella entendió. No intentó cambiar nada. Karina y yo construimos algo diferente a lo que tuve con Naila. No había drama, no había juegos de poder, no había competencia. Solo había compañerismo. 2 personas que habían vivido suficiente vida para saber lo que realmente importaba. Ella tenía su propio dinero, su propia carrera exitosa. No necesitaba nada de mí materialmente. Y yo no necesitaba nada de ella excepto su compañía genuina. Era simple. Y la simplicidad, descubrí, era subestimada. Un día, casi 4 años después del divorcio, estaba caminando por el centro comercial con Karina comprando cosas básicas para el apartamento cuando vi a Naila.
Estaba trabajando en una tienda de ropa. Usaba el uniforme de la tienda, doblando camisetas, organizando perchas. Se veía mayor, más cansada, pero también más real. Menos maquillaje, menos pretensión, más humana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella me reconoció inmediatamente. Vi pánico en su rostro, luego vergüenza, luego resignación. Karina notó mi tensión. Me preguntó si estaba bien. Le señalé con discreción y le dije, esa es Naila. Karina la observó un momento, luego me apretó la mano. Me preguntó si quería irme. Negué con la cabeza. No voy a huir. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ambos vivimos con las consecuencias. No hay razón para huir. Continuamos con nuestras compras normalmente. Naila se mantuvo en el fondo de la tienda, evitando nuestro pasillo. No intentó acercarse. No intentó hablar. Y yo no busqué confrontación. Cuando salimos de la tienda, Karina me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, vacío. No sentí satisfacción viéndola ahí. No sentí venganza cumplida. Solo sentí el peso de todo lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido diferente. Si hubiera valorado lo que teníamos en lugar de perseguir una fantasía. Karina me abrazó en medio del centro comercial. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Solo estuvo ahí, presente, sólida, real. 5 años después de ese martes que cambió todo, me encontré sentado en el jardín de casa Melissa en una tarde tranquila de domingo. Don Hugo había fallecido 6 meses atrás, y su silla favorita junto al rosal seguía vacía. Nadie se sentaba ahí por respeto. Los demás residentes la llamaban la silla de Hugo, y a veces dejaban flores sobre ella. Yo venía a sentarme cerca cuando necesitaba pensar. Ese día pensaba en cómo había llegado hasta aquí, en el hombre que era hace 5 años y el hombre que era ahora. Karina y yo nos habíamos casado hace 6 meses en una ceremonia pequeña. Solo 20 personas. Residentes de casa Melissa, algunos compañeros de trabajo, el abogado Camilo, Enrique mi jefe. Nada ostentoso. Una ceremonia en el mismo jardín donde estaba sentado ahora. Melissa hubiera aprobado eso. Una celebración simple, genuina, sin pretensiones. Karina usó un vestido color marfil que compró en una tienda regular. Yo usé el mismo traje que había usado en mi boda con Naila hace 23 años. Le había hecho algunos arreglos, pero era el mismo. Karina se rió cuando se lo dije. Me dijo que solo yo reciclaría un traje de boda anterior. Pero lo dijo con cariño, no con burla. La fundación había crecido a 12 centros. Más de 600 ancianos bajo nuestro cuidado. Habíamos expandido los programas para incluir hospicio, cuidados paliativos, terapia ocupacional. Habíamos creado empleos para más de 300 personas. Y cada domingo, sin falta, yo seguía visitando. Seguía sentándome con los residentes, escuchando sus historias, jugando cartas, compartiendo comidas. Era mi ritual sagrado. Mi forma de honrar a Melissa. Mi forma de recordar por qué todo esto importaba. Hace 3 meses recibí otro correo de Naila. Era más corto que el anterior. Decía que había terminado de pagar todas sus deudas. Que le había tomado 4 años y medio, pero lo había logrado. Que trabajaba 2 empleos, vivía con lo mínimo, pero había cumplido cada obligación financiera. Que había completado su servicio comunitario. Que su libertad condicional había terminado. Que oficialmente había cerrado ese capítulo de su vida. No pedía nada. Solo compartía la noticia como si necesitara que alguien supiera que lo había logrado. Que había sobrevivido. Esta vez le respondí. No con mucho. Solo con 3 líneas. Me alegra que hayas encontrado tu camino. Te deseo lo mejor en tu futuro. Cuídate, Naila. Fue todo lo que pude ofrecer. No era amistad. No era reconciliación. Era simplemente reconocimiento de humanidad compartida. De 2 personas que alguna vez se amaron y ahora eran extraños que se deseaban bien desde lejos. Ella respondió con un simple, gracias, Eliseo. Eso fue todo. No hubo más correos después de eso. Claudia, la amiga de Naila que me visitó años atrás, me contactó nuevamente hace un mes. Me contó que Naila había vuelto a estudiar. Que estaba tomando clases nocturnas para obtener una certificación en trabajo social. Que quería trabajar ayudando a personas en situaciones difíciles. Que había encontrado propósito en su propio sufrimiento. Claudia me agradeció por responder ese último correo.
Me dijo que esas 3 líneas habían significado más para Naila de lo que yo podría imaginar. Que le había dado un cierre que necesitaba desesperadamente. Le pregunté a Claudia por qué me contaba todo esto. ¿Por qué seguía actuando como intermediaria? Ella fue honesta. Me dijo que porque mi historia con Naila la había afectado profundamente. Que ella también había estado persiguiendo validación externa, viviendo para las apariencias, midiendo su valor por cosas superficiales. Que ver el colapso de Naila tan de cerca la despertó. La hizo reevaluar sus propias prioridades. Y que parte de su propia sanación era asegurarse de que tanto Naila como yo encontráramos paz. Le agradecí su honestidad y le deseé lo mejor. Fue una conversación extrañamente sanadora. Mi trabajo en la construcción continuó hasta hace un año, cuando finalmente decidí retirarme. No porque lo necesitara financieramente, sino porque la fundación requería más tiempo y atención. Enrique organizó una pequeña despedida. Mis compañeros me regalaron una placa que decía, al mejor ingeniero y mejor hombre que conocimos. La colgué en mi oficina en la sede de la fundación. Era un recordatorio de que el trabajo honesto, sin importar cuán ordinario parezca, tiene dignidad y valor. Karina se convirtió en la directora médica de todos nuestros centros. Dejó su práctica privada para dedicarse completamente a la fundación. Creó protocolos de atención que otras organizaciones ahora copian. Entrenó a docenas de médicos y enfermeras en cuidado geriátrico compasivo. Juntos construimos algo más grande que nosotros mismos. Algo que sobreviviría mucho después de que nos fuéramos. Esa idea me daba paz profunda. Hace 2 semanas recibí una carta por correo físico. Era de una dirección que no reconocí. La abrí con curiosidad. Adentro había una sola hoja escrita a mano. La letra era de Naila. La carta decía, Eliseo, sé que no esperas saber de mí y probablemente no deberías. Pero alcancé un hito hoy que necesito compartir con alguien que entienda el camino. Me gradué de mi programa de trabajo social. Conseguí un empleo en un refugio para mujeres en crisis. Voy a ayudar a personas que lo perdieron todo a reconstruir sus vidas. Sé lo que es eso ahora. Sé lo que cuesta. No espero tu aprobación ni tu orgullo. Solo necesitaba que supieras que la persona que fui cuando te lastimé ya no existe. Murió hace 5 años. La persona que soy ahora está tratando de hacer algo bueno con lo que queda. Gracias por las 3 líneas que me enviaste. Me dieron permiso para seguir adelante. Te deseo toda la felicidad con Karina. Vi su foto en el artículo sobre la fundación. Se ve como alguien que te ve realmente. Eso es todo lo que siempre mereciste. Cuídate. La carta no tenía dirección de retorno. Le mostré la carta a Karina esa noche. Ella la leyó 2 veces, luego me miró. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, aliviado. Aliviado de que Naila hubiera encontrado un camino hacia adelante. Aliviado de que hubiera transformado su destrucción en algo constructivo. Aliviado de que ambos hubiéramos sobrevivido a ese capítulo terrible y emergido como mejores versiones de nosotros mismos. Karina asintió. Me dijo, el perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa simplemente dejar ir y desear bien. Creo que ambos llegaron ahí. Tenía razón. Ahora, sentado en este jardín donde Don Hugo solía contarme sobre sus estudiantes, donde Melissa hubiera querido estar, donde construí algo significativo de las cenizas de mi vida anterior, entiendo cosas que no entendía hace 5 años. Entiendo que el dinero no resuelve problemas de carácter, que la estabilidad es más valiosa que la emoción, que ser invisible no significa no tener valor, que las personas muestran quiénes son realmente cuando creen que tienen poder. Y que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en relaciones genuinas y propósito significativo. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, no sé si lo haría. Esos 18 años con Naila me formaron. Ese divorcio brutal me liberó. Esa herencia inesperada me dio oportunidad de crear impacto real. El dolor fue inmenso, sí, pero el crecimiento también lo fue. Y ahora, a mis 54 años, casado con una mujer que me valora, dirigiendo una fundación que ayuda a cientos, rodeado de propósito y paz, puedo decir algo que nunca imaginé poder decir: estoy agradecido. Agradecido por el camino completo, incluyendo las partes que dolieron tanto. Melissa me enseñó que la generosidad silenciosa es más poderosa que la ostentación ruidosa. Naila me enseñó que el carácter verdadero emerge en momentos de tentación. Karina me enseñó que el amor real es tranquilo, estable, sin drama. Y yo aprendí que ser llamado pequeño por alguien que valora cosas equivocadas no es insulto.
Es liberación. La vida continúa. Los domingos siguen siendo sagrados. La fundación sigue creciendo. Los ancianos siguen necesitando cuidado y dignidad. Y yo sigo presentándome, día tras día, no porque sea extraordinario sino porque es lo correcto. Resulta que ser ordinario, ser estable, ser confiable, son superpoderes subestimados. Son los superpoderes que construyen vidas reales, relaciones duraderas, legados significativos. Y si Naila está en algún lugar ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas, entonces tal vez su historia también tuvo propósito. Tal vez su caída fue necesaria para su transformación. No me corresponde juzgar eso. Solo me corresponde seguir mi propio camino con integridad. Y eso es exactamente lo que planeo hacer, un domingo a la vez, una conversación a la vez, una vida a la vez. Al final, la fortuna más grande que heredé no fueron los 640 millones de dólares. Fue la lección de que mi valor nunca dependió de la opinión de alguien más. Siempre estuvo ahí, silencioso pero sólido, esperando que yo lo reconociera. Y ahora que lo hice, nadie puede quitármelo jamás.